¿Qué nos sorprende de este nuevo presente en medio de una pandemia? Los valores decrecientes de dióxido de carbono o nitrógeno emitidos a la atmósfera, los ríos que corren limpios, los animales fuera del hábitat al que los empujamos, deberían sorprendernos. Si el calentamiento global es el resultado del modelo de producción y consumo impuesto principalmente por los países centrales, ¿qué nos sorprende? Dicen que las crisis son oportunidad, pero no siempre las oportunidades son aprovechadas. Hoy todavía se escucha un debate insólito entre salud y economía. La real controversia es entre modelo de producción y consumo y habitabilidad del planeta. Cuando hablamos de cambio climático, se pone en juego la misma opción de hierro que la vivida con el coronavirus: la salud de la población mundial versus la economía capitalista del planeta. Hace más de 30 años que me dedico a los temas ambientales. El mundo funciona con una definición de progreso que atrasa. Hace 50 años, mayor cantidad de basura generada era sinónimo de crecimiento. Hablamos de cambio climático, por ejemplo, de algo que puede volver a ocurrir en una zona cuyo régimen de lluvias quizás a partir de ese momento sea otro. Y nos responsabilizan a nosotros. Pero, ¿quién es ese nosotros? Eso es lo mismo que no querer saber quién es el verdadero responsable, o lo que es peor, mantener ocultos a los verdaderos responsables. No hay forma de mantener viva a la población si el agua va desapareciendo, y esa es una de las consecuencias del cambio climático. No es la primera vez que recorro estas calles con el cambio climático como destino. La primera vez fue hace casi 30 años y todos estábamos excitados. Se venía la cumbre de Río, el medio ambiente entraba a la agenda grande de la política mundial y el desarrollo sustentable se alzaba como la varita que solo había que sacudir en el aire para que la realidad futura fuese otra. Paradojas. Mientras en estos últimos 30 años aparecieron ONGs, comisiones, convenios, acuerdos y celebraciones, todos los indicadores ambientales resultaron empeorados. Desde que los estados se plantearon combatir al calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron más que nunca. La varita no funcionó. Representing a community that is part of having one of the highest childhood asthma rates in the country, we see that environmental justice goes beyond just, it's more than just trees and polar bears, although those are critical elements of our ecosystem and our environment. It's also about the air that we breathe and the water that we drink. And oftentimes the communities that get poisoned water and dirty air are the ones that fall along socioeconomic lines. And a Green New Deal is to work for a future to overhaul and decarbonize our economy so that we have a shot at saving our future and leaving our planet to future generations in a way that is just as livable as it is today. Quienes tenemos alguna deformación profesional, usted debe tener la suya, yo por supuesto tengo la mía, yo observo que los indicadores ambientales en el planeta y por supuesto también a nivel local, como por ejemplo aquí en la Argentina, tienen un sesgo de empeoramiento sistemático a lo largo de los últimos 30 años. Quizás más también, pero digo 30 años porque coincide prácticamente con el momento en el cual la dirigencia mundial empieza a comprometerse o a decir que se compromete con las cuestiones ambientales y se firman la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y así sucesivamente. ¿Qué es lo que explica que al tiempo que aumenta
el compromiso, al menos el compromiso verbal en la dirigencia internacional, empeoran todos los indicadores ambientales. El secretario general de las Naciones Unidas, el anterior secretario general de las Naciones Unidas, tenía una expresión muy feliz cuando convocaba a los líderes del mundo sobre el cambio climático. Digamos. Como todos los secretarios generales de Naciones Unidas, la organización ha sido absolutamente firme al respecto, ¿no? Ha encabezado la denuncia y bueno, allí el Premio Nobel de la Paz otorgado al Alto Panel, que es el principal observatorio de este empeoramiento que tú muy bien planteas, Sergio. Él decía, con la naturaleza no se negocia. El tiempo, en su acepción que refiere al estado local y puntual del clima, ha pasado a ser de lo cotidiano, era una excusa para iniciar una conversación, a una preocupación existencial. Ese análisis se asemeja a la leyenda hipotética de la rana. La anécdota popularizada y nunca comprobada dice que si se arroja una rana al agua hirviendo, el anfibio salta porque se quema, lógica pura. Y que en cambio, si se introduce una rana en agua fría y se va calentando lentamente el agua, la rana se va adaptando progresivamente a esa temperatura, hasta que al final se muere. El ejemplo de la rana nos habla de una presunta adaptación inicial positiva a la situación que se le presenta al anfibio. Se va adecuando y sobrevive solo hasta que el aumento de la temperatura se lo permite. Pero en el extremo habla de todo lo contrario de la adaptación, porque la rana se muere. Eso no es adaptación. Eso es sucumbir frente a una realidad adversa. Adaptarse habría sido escapar, cuando ya las condiciones no permiten su habitabilidad. Nosotros estamos inmersos en algún estadio del aumento de temperatura del ámbito que nos contiene. En nuestro caso, el planeta. Nosotros somos la rana. ¿Por qué? Porque todo aquello que pasa en términos climáticos lo vamos viendo como algo propio del clima, algo que pasa más allá de nosotros, como la hornalla para la rana. Y lo que no estamos viendo es que, en verdad, son todos pequeños pasos del aumento sistemático de la temperatura del recipiente en el que estamos metidos, el planeta. Y al igual que a la rana, lo peor que nos puede pasar es la falta de información. Las respuestas que nos permitan saber cómo evitar que esa olla se siga calentando. Las proyecciones de cambio climático se realizan con modelos matemáticos que son elaboradas por centros globales de proyecciones y pronóstico climático. En la Argentina nosotros tomamos esas simulaciones globales del clima y las adecuamos a la región y para los próximos 30, 50 y 100 años proyectamos. Lo que las proyecciones en principio muestran es una aceleración de los cambios que ya estamos observando. Cuando te metes a hablar de cambio climático y decís acá qué hay que hacer y empezás a tocar justamente los sistemas productivos y de consumo, y bueno, ahí ya estás tocando intereses a los cuales no les interesa hablar de esto. Y lo que se ve en las últimas décadas, no quiero entrar acá en ningún tipo de grieta, pero lo que se ve en las últimas décadas es que desde el Estado, que tiene que ser el que vela por el bien común, ¿no? Estas cuestiones que uno aprende desde la Constitución, bueno, eso no se da. Creo que cada vez se está hablando más del cambio climático. Creo que es bueno que cada vez se difunda más el tema del cambio climático, si bien hace más de 30 años que venimos hablando a nivel mundial y sabemos cuáles son los impactos que podemos tener. El hecho de que cada vez la población se esté enterando más de qué se trata y que pueda informarse mejor, creo que llevará a que la población reclame a sus autoridades. La juventud lo está haciendo a nivel mundial. Espero que todos los ciudadanos lo hagan.
Yo no soy optimista de la voluntad, soy por naturaleza pesimista de la realidad. Entonces, si somos la rana, ¿tenemos capacidad de saltar a tiempo? ¿O de apagar el fuego? Algunos dicen que hace falta conciencia, aunque lo que más nos permite tomar buenas decisiones es la información. Vine hasta el Centro Goddard, en Washington, para hablar con los científicos de la NASA que desde hace décadas recolectan datos satelitales para generar informes precisos que permitan tomar decisiones concretas en todo el mundo. This is one of the things that is important for societies in general to understand, is that thinking has to change if we are going to address some of these very large, very challenging issues. And obviously, I'm just one citizen here of the United States, but by talking with you and your audience, the understanding of what needs to be thought about and thought about differently is one of the things that is important to try to get across. And thinking has to change not only for people, for regular people, Yes. but most important for leadership, For decision makers. for decision makers, policy makers. They have to think differently. Correct. One of the reasons that we create content for the Hyperwall here is to try to tell the story of change. This is an illustration from a very important event which happened just a week or so ago. They placed a memorial on the top of this peak in Iceland called Jökull, and that is the ice remnant in just before it disappeared and was declared dead in 2014 by a colleague of mine, Otter Sigurdsson, who works for the... That was the area, 30 and now all that ice has melted away. So instead of this being a glacier, it is now Iceland's highest lake. And so that is one of the time series that we create and make available for people, because this is published online, and you can find this content. And you can preserve the memory of... You can preserve the memory, and so there is a plaque now where that glacier used to be. So that is the Jökull Memorial that happened just a few days ago. I know that it is not your job, but what would you say to a policymaker or to policymakers when you know what is happening now about the lack of decisions they show? I think the important thing for them to understand is the decisions they're making now will affect their children, their grandchildren, their great-grandchildren. And unless you can put it into the context of making decisions that benefit not just people today, but people from the generations to come, you're going to have a hard time convincing them to change their thinking. And so that is one of the stories that I usually try to bring, is that I have children and they are thinking about families and, life to come. And so with a little, good fortune, there will be generations of my family who will be experiencing the changes that we know are likely to come in the future. And so one of them is in farming and one of them is in finance, and both of them will hopefully find a way to contribute to making thoughtful decisions that will help the world in the generations to come. And when you see what's happening and you see these dramatic changes, as you said, are you optimistic? This is a very challenging question for me. Because you know what's going on. You really know. It is very hard some days to remain positive. I think that's a fair answer. It's exciting work being able to tell these stories and to know they're important. That is one of the motivations for me to get up every day and continue to try to help people understand. But it is hard to remain optimistic.
Of course, all politician leaders, they are not really committed, but as far as their citizens are committed, then by default they are committed. So whatever they think, that is my way of thinking, and we need to continue that leadership. This is critical, it's very important. The top-down decision is important, but the bottom-up also is very critical. Llegamos tarde, tenemos necesidad de política de Estado. No podemos, que gana uno y el otro que gana empieza de nuevo como si no hubiese existido, o hay enfrentamientos muy grandes. La única manera de ir a ese lugar es que exista una política de Estado. The media, they have the role to play. For me, the media, we need to really invest in coaching, to make the budget available for the media that they can have a deep down understanding what it is the global agenda and be able to narrow it down, to really go deep, to explain to the citizens. Pienso que la gente normal sí lo entienden, porque ya estamos viendo los impactos con los fuegos en los bosques, con la sequía, con los huracanes. Ya sabemos que los impactos están con nosotros hoy en día, pero políticamente lo que sí creo que entienden es que tenemos que hacer algo. Yo creo que aquí en Argentina, y yo creo que a lo largo ancho de las Américas no existe ese debate, el debate polarizante, polémico y controvertido, si existe o no existe las consecuencias severas, catastróficas del cambio climático. Irónicamente, en mi país, en los Estados Unidos de América, ese debate sigue todavía, no en el estado de California, pero sino en Washington, D.C. I'm optimist because when you see the youth worldwide, their conscience, so I really can die with a smile, as used to say. We are the solution. We don't need to wait for the solution because we are the solution. A lo largo de los últimos 50 años, la combustión de combustibles fósiles ha liberado cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero suficientes para afectar el clima mundial. La concentración atmosférica de dióxido de carbono, gas que atrapa más calor en las capas más bajas de la atmósfera, ha aumentado en más de un 30% desde los tiempos anteriores a la revolución industrial. Los consiguientes cambios del clima mundial conllevan una serie de riesgos para la salud, como el aumento de la mortalidad por las temperaturas extremadamente elevadas o el cambio de la distribución de las enfermedades infecciosas. La elevación del nivel del mar, otra consecuencia del calentamiento global, aumenta el riesgo de inundaciones de las costas y podría causar desplazamientos de población. Más de la mitad de la población mundial vive en una franja costera de 60 kilómetros de ancho. Además de producir directamente lesiones y muertes, las inundaciones pueden aumentar el riesgo de infecciones transmitidas por el agua y por vectores. Los desplazamientos de la población pueden aumentar las tensiones y el riesgo de conflictos. El aumento de la variabilidad de las precipitaciones puede poner en riesgo el suministro de agua dulce. La escasez de agua afecta ya a un 40% de la población mundial. La falta de agua y su mala calidad pueden poner en riesgo la salud y la higiene, con el consiguiente aumento del riesgo de enfermedades diarreicas, causa de la muerte de 2,2 millones de personas cada año, de tracoma, una infección ocular que puede producir ceguera, y otras enfermedades. Si yo tuviera que tomar decisiones, o tuviera la oportunidad de tomar decisiones en la Argentina respecto al cambio climático, lo primero que haría
es mejorar sensiblemente las redes de observación del clima y de todos sus impactos, la hidrología, etcétera, etcétera. Argentina no tiene un servicio hidrológico que debiera tener. Tiene organismos que se ocupan de esto en forma parcial. Si yo tuviera la capacidad de estar en un órgano que tuviera una toma de decisión, lo primero que haría sería generar un concepto propio de lo que significa el bienestar. Porque hoy por hoy el bienestar de un país está medido por el PBI, ¿no? Entonces el PBI, uno dice, el país le va bien si el PBI es alto, pero eso no garantiza ni la felicidad de las personas, ni el bienestar de las personas, ni un ambiente sustentable. Entonces, la primera decisión sería nutrir a un plan de gobierno con el concepto de bienestar social en un ambiente sustentable. Entonces, una vez que uno tiene ese marco, entonces uno puede encarar políticas que no son fragmentadas. Sino que uno dice, bueno, vamos a trabajar sobre la calidad de agua, de aire, la calidad de los suelos, el hábitat, el trabajo, la industria, todo empieza a tener un sentido y se permite esa interrelación. Pero creo que nuestro mayor problema es la fragmentación y la falta de una visión integrada de estos problemas. Por supuesto que lo primero que haría es apoyar con presupuesto para todo lo que se necesita en la investigación. Nosotros no necesitamos mucho, necesitamos buenas computadoras, necesitamos poder formar gente y que esa gente tenga un buen empleo para poder dedicarse a la investigación. Entonces, lo primero que hay que hacer es un presupuesto adecuado para hacer esas investigaciones, pero tener desde el minuto 1 investigadores formados o investigadores capacitados para elaborar las políticas de nuestro país con respecto al cambio climático, para poder elaborar una lista de preferencias, una lista de prioridades, cuáles son los principales temas que nos van a afectar. Porque está estudiado que cuanto vos mejor te adaptes, menos tenés que gastar después en mitigación. El sistema educativo es parte del problema, el sistema científico, ¿no? Con sus disciplinas aisladas, compartimentadas, una respecto de otra, donde no se habla, un ingeniero no se habla con un sociólogo jamás en la vida. Y curiosamente, todo ese sistema compartimentado que se refleja en las instituciones, en los sistemas educativos, ¿no? Ahí viene la profesora de geografía y después viene la profesora de economía, y resultó que al final, ¿no?, estaban vinculados, ¿no? El cambio climático nos enseñó eso, ¿no? Estuvimos durante 200 años quemando carbón y petróleo, inventando las mejores máquinas y las mejores tecnologías, y después nos dimos cuenta que si le hubiésemos preguntado a una persona, a un experto en salud, nos hubiese dicho, ¿sí, sabés que todo eso está generando problemas en la salud de la gente? En las vías respiratorias, por ejemplo. Un ingeniero no lo sabe eso. No nos hagamos trampas. Nosotros no somos la rana. No somos simplemente víctimas, sino que somos una sociedad con capacidad de intervención, con capacidad de transformación de la naturaleza. Solo basta ver cómo la empeoramos. Somos la rana prendiendo el fuego y tirándose adentro. Un suicidio colectivo, como el de una secta adoradora del consumismo que finalmente la consume. Ahora bien, ¿la sociedad entera es la rana? ¿O hay ranas que deciden y ranas que obedecen? ¿Ranas culpables y ranas víctimas? Si solo 15 países son responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero y apenas 4 países, China, Estados Unidos, India y Rusia, concentran la mitad de las emisiones, ya no se puede seguir hablando de todos o de nosotros o de la humanidad. Generacionalmente estamos acostumbrados a ciertas anomalías climáticas esperables, como puede ser la tormenta de Santa Rosa. Lo que nos presenta el cambio climático, y eso es indiscutiblemente cambio climático, son niveles de alteración muy violentos, bruscos, inesperados y que siempre van en una tendencia creciente. Cada vez que aparece un efecto anómalo, es peor que el anterior. Los récords se baten siempre. El evento climático es apenas un evento climático. El desastre natural es el proceso social, económico, político, ambiental, institucional que se desata, que se detona a partir de un evento climático. Porque el mismo evento climático en una zona desértica, o en una zona poblada, o en un país desarrollado, o en un país subdesarrollado,
tiene efectos distintos según el sustrato social sobre el que impacta. El mismo terremoto de 8 grados Richter en Berlín tiene un efecto y en Haití tiene otro. El problema no está en el terremoto, sino en dónde apareció. Lo que determina el impacto de un evento natural es la vulnerabilidad de la sociedad sobre la que se produce. En cuanto a adaptación al cambio climático, el hombre en general se adapta y se adapta a vivir en latitudes polares, en tropicales, en grandes alturas. Así que en cuanto al cambio climático, también se va a tener que adaptar. Primero porque el cambio climático ya es inevitable, no importa lo que haga la humanidad, ya el cambio está y además se va a seguir manifestando porque el sistema climático no está en equilibrio con los gases que hemos emitido. Así que hay todavía rollo para que hubiera calentamiento, aunque cesaran las emisiones a cero. Habrá un cambio todavía durante algunas décadas. Así que el cambio es inevitable. Como es inevitable, hay que adaptarse. Las estrategias o la capacidad de adaptarse varía mucho de un país a otro. Y la realidad es que en la Argentina, en los últimos 50 años, el aumento de las lluvias fue más bien beneficioso que perjudicial. Pero en la última década, vamos a decir, donde hemos tenido evidencias de estas olas de calor extremas como la de diciembre del 2013, antes del calentamiento global tenía una posibilidad de ocurrencia de 1,75 años. Y ahora se aceleró a 1 en 15 años. Es decir, 5 veces se ha acelerado la posibilidad de tener esas olas de calor que, tuvimos el ejemplo, puso en jaque, colapsó el sistema energético. Entonces, sin una adaptación del sistema energético, por ejemplo, a esa posibilidad de temperaturas, sería una mala adaptación o estaríamos más impactados. Y con respecto a la otra amenaza, que es la de lluvias intensas e inundaciones, este país siempre ha tenido estrategias para infraestructura, pero podrían no estar actualmente siendo consideradas en la celeridad que se necesitan. Y también considerando las proyecciones a futuro, porque muchas obras se planean 10 años atrás con un clima que no va a ser el que vamos a tener en los 20 años que vienen, ¿no? Do you think that we have already gone through the point of no return? There are certainly some papers that have suggested parts of Greenland and parts of Antarctica are beyond the ability to recover because of the changes they've already experienced. So I'm hopeful that we will figure out a way to help the climate move into a more stable position, because even though we know climate has changed in the past, I worked on the GISP-2 core in 1992. That was a deep core from the top of the Greenland ice sheet, going back 110,000 years. And we saw climate changes over time in that deep core record. But the important thing is we have to live now in the changes we're experiencing already and the changes that we expect to happen as there is less ice globally. All of us, your family, my family, everybody's family, are going to have to figure out a way to adapt to the changes that are underway. El cambio climático, además de alterar los estilos de vida, altera los ritmos y tipos de producción. Por ejemplo, va a ser necesario adecuar los procesos agrícolas a las nuevas condiciones que se presentan.
Sí, incluso habrá beneficios locales, beneficios micro a escala global. Apareció lluvia donde antes no había. Esto es en pequeña escala capacidad de adaptación. ¿Y a gran escala? Los expertos aseguran que ciertas consecuencias del cambio climático llegaron para quedarse. Solo queda frente a ellas la adaptabilidad, principalmente en países como Argentina. Adaptarse y al mismo tiempo modificar o tratar de modificar aquellas cosas que pongan la situación en un punto límite. La pregunta es, ¿estamos a tiempo? De acuerdo con el mapeo desarrollado por el INTA, cerca del 3% del territorio de la Argentina está cubierto por agua superficial, hielo o nieve. Gran parte del territorio es árido y sobrevive gracias a los ríos que bajan desde los glaciares en los Andes. Glaciares y ríos sometidos al cambio climático y a la tensión que impone un modo no sustentable en la explotación de los recursos naturales. El territorio, los recursos, son un campo de disputa. Una disputa entre un interés particular y un bien común. Dice el Papa en Laudato Si que el bien común no puede quedar supeditado a un interés particular del mercado. Nuestro futuro es ese bien común. Pensemos unos segundos en el efecto devastador que puede tener el retroceso y la posterior desaparición de los glaciares en la Argentina. Pensemos en la cordillera de los Andes, los principales glaciares o los ríos que nacen de esos deshielos. Río Salado, Colorado. La Argentina agrícola, la Argentina del agua potable, depende de los glaciares que están en la cordillera. Los glaciares tienen un papel clave y fundamental que junto con la nieve actúan como reguladores del caudal. Y entonces en aquellos años en los cuales tenemos muy poca nieve, son justamente los glaciares los que van a contribuir con su derretimiento, es decir, lamentablemente con su pérdida de masa al caudal de nuestros ríos, pero de alguna forma van a actuar regulando y ayudándonos para que esa sequía no tenga la intensidad que debería tener si solo dependiéramos de la nieve. Entonces, cuando uno mira la historia de los glaciares, ve que recorriendo imágenes, mirando imágenes históricas, entonces uno ve que hay glaciares que han retrocedido kilómetros en lo que va del siglo XX y que hay algunos sectores en que están retrocediendo a velocidades enormes. Los glaciares son una de las manifestaciones más claras y extraordinarias de lo que es el cambio climático. A simple vista, cualquier persona que haya podido visitar glaciares en distintas partes de los Andes puede ver en 5, 10, 20 o 30 años los cambios impresionantes que hay. Obviamente con el retroceso del frente de los glaciares cambian mucho más en la parte baja, en la parte que es más fácil de visitar, y ahí es donde el retroceso de las lenguas de los glaciares, de los frentes de los glaciares, muestra los cambios más espectaculares. El cambio del clima ya está entre nosotras, no es una cuestión que se va a ver a futuro. Entonces ahora más que nunca creo que es muy o absolutamente necesario proteger y cuidar los recursos naturales que tenemos. Es una obviedad, pero los glaciares son especialmente sensibles al cambio climático. En Argentina ocupan una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados, de los cuales 5.769 son andinos y 2.715 están en las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Pero también hay glaciares en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. We can expect to see further changes, more loss of ice in the mountain ranges around the world, even in the highest latitudes, Antarctica and Greenland. And that would affect directly the population, I guess. It has direct impacts on the populations closest to sea level, where some of the world's largest cities lie. Some of the world's lowest lying countries are already being affected, the Pacific Islands, for example. And so this is almost certain to continue for the next generation or two, even if we manage to decide to find a way to stabilize carbon emissions and the same balance would greenhouse gases. happen with the shrinking and melting of the glaciers in the Andes and Himalaya, and that would affect the population that is that depend on that water downstream for power generation, for irrigation. That is going to be a problem for the foreseeable future, especially if current trends continue. Quizás la norma más disputada, debatida, agredida y valorada respecto del cambio climático en la Argentina es la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial. La ley número 26.639, que determina que todos los glaciares de la Argentina cuentan con un resguardo ambiental obligatorio. Cabe indicar que 36 cuencas reciben agua de los glaciares. En conjunto ocupan 1.021.061 kilómetros cuadrados, con 1.800 localidades y una población estimada de más de 7 millones de habitantes, equivalente al 18% del total nacional. El Inventario Nacional de Glaciares permitió conocer por primera vez el enorme patrimonio glaciológico de Argentina y es además un insumo para la planificación del desarrollo en amplios sectores del territorio. Sin embargo, no logró aún que la minería a cielo abierto declinara en su interés perpetuo por destruirlos en nombre del progreso. Los satélites muestran un riesgo latente que debería mantenernos a todos alerta. ¿Existen medidas de adaptación a dicho riesgo? ¿Cómo se mide su retroceso, las grietas y la pérdida de hielo en la Antártida? ¿Qué puede pasar si aumenta el nivel del mar? El sistema de mapas de riesgo del cambio climático es la primera herramienta interactiva que identifica los riesgos derivados del cambio climático. Se trata de forma precisa para definir políticas públicas y acciones de adaptación al cambio climático. Además, es aplicable en la orientación de programas, elaboración de planes sectoriales, planificación del territorio, actividades de prevención ante eventos climáticos y planificación de la inversión. El indetenible escenario de emisiones altas pronostica para el noroeste andino un aumento sistemático de temperatura. Hacia el suroeste, en cambio, se muestra una disminución de las precipitaciones anuales. Esto va a afectar a los glaciares por un mayor derretimiento hacia el norte y una disminución en la alimentación de estos hacia el sur. Una de las principales herramientas para disminuir la presión adicional sobre los glaciares, principalmente para defenderlos de la megaminería, es la creación de áreas naturales protegidas en sus ambientes. Más del 80% de la superficie de los glaciares andinos de la Argentina se encuentra en áreas naturales protegidas, tanto nacionales como provinciales. Y aún así, el retroceso de los cuerpos de hielo es permanente.
Pese a las creencias, la Argentina es un país predominantemente árido. 2/3 de su superficie es árida. El efecto del cambio climático es la agudización de los extremos y eso amenaza con profundizar los riesgos y los daños ambientales de la carencia de agua en esos 2/3 del país. El cambio climático es una variación persistente del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana. Se debe principalmente al aumento de la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero. El informe solicitado en el Acuerdo de París alerta sobre los impactos globales producto de ese aumento. Mayor registro de eventos extremos, aumento en la cantidad e intensidad de lluvias y de sequías intensas, esto último modificando el estilo de producción de gran parte de la población y de esa forma su vida cotidiana y hasta su supervivencia. Durante una sola sequía, que para la política es apenas una calamidad y no una consecuencia de sus actos, la Argentina perdió más de 8.000 millones de dólares, solo en 2018. Del mismo modo que cada lluvia que provoca estragos siempre es la lluvia récord, también escuchamos que contra la sequía no se puede hacer nada o nos tocó la peor sequía de los últimos años. Yo trabajo en el Valle, lo que es el Valle, hace 10 años. Vine en el 2009 de Salta, previamente, bueno, de Buenos Aires, ¿no? Trabajé bastante tiempo ahí y bueno, lo que noté mucho acá en el lugar, el clima, muy seco, muy hermoso, que fue cambiando, digamos, con el tiempo, ¿no? Noto mucho lo que es el sol, que está mucho más fuerte, y aparte, bueno, viendo plásticos así ponerle en lugares que no se los levanta, pasa un tiempo, o las mismas cañerías que deja a la intemperie se desarman, porque bueno, los rayos ultravioleta parece que están con todo, y eso hace que se rompa más rápido, ¿no?, el plástico, y también veo la presencia de mosquitos que no había en la zona. Sí, la verdad que se hace muy difícil trabajar con este sol que cada día va cambiando más y todas las plantas también lo sufren, ¿no? Los cambios que hemos ido notando con el calentamiento global, con el incremento del calentamiento global, indudablemente repercute en la producción. ¿Qué produce el cambio climático? Fundamentalmente está comprobado que el cambio climático produce una alteración entre los ciclos de reproducción y vegetativos. Y eso no solamente altera el desarrollo de la planta, sino la producción fundamentalmente, e incide principalmente en el producto que es la uva. Entonces, ¿qué efectos produce en la uva? En la uva produce aumento, por ejemplo, de los ácidos orgánicos. Al aumentar los ácidos orgánicos aumenta la acidez, después posteriormente en los vinos. Aumenta el azúcar, la cantidad de azúcares que produce la uva. Entonces eso repercute en el aumento del grado alcohólico de ese vino que se va a obtener. Disminuye los fenoles y disminuye fundamentalmente también los antocianos. Y al disminuir los antocianos también disminuye los colores que tienen según el varietal del vino que se trate. Entonces el cambio climático no solamente incide en la producción, digamos en la cantidad de uva que se obtiene por hectárea, los quintales que se obtienen, sino en el producto final que es el vino.
Acá lo que hay que ver es dar un paso más y ver qué hay detrás, en realidad, cuáles son las causas subyacentes del cambio climático, que es el tema que estamos conversando. Y entonces cuando vos vas más atrás te das cuenta que los problemas son otros, y los problemas es fundamentalmente problemas de qué producimos y qué consumimos, cómo producimos y cómo consumimos los distintos bienes y servicios. Y cómo nos relacionamos con los recursos naturales que nos proveen las materias primas, cómo nos relacionamos con aquellos otros recursos que contaminamos, ¿no?, al final de ese ciclo de producción y consumo. Entonces, cuando uno busca las causas subyacentes, en realidad las cuestiones pasan por ahí. Entonces, si la cuestión pasa por ahí, la discusión es otra, no es una discusión tecnológica. Después ves qué tecnologías te pueden servir más, menos, cuáles pueden mejorar la calidad de vida, el bienestar, etc. Y por supuesto, como decimos, no es que uno está en contra del desarrollo tecnológico, no lo estoy, sería absurdo además. Pero evidentemente eso no alcanza y hay que mirar a lo que llamamos las causas subyacentes. Y las causas subyacentes es qué producimos, cómo lo hacemos, qué consumimos, cómo consumimos, etc. Los ejemplos del sistema agropecuario en Argentina es un claro ejemplo, ¿no? Las prácticas agrícolas ganaderas en la Argentina están siendo destructivas con los propios recursos que las alimentan, con el suelo concretamente. Y los productores lo saben. La degradación de los suelos en Argentina se sabe. El último informe del INTA lo muestra, pero de manera trágica además. El filósofo francés Edgar Morin decía que para cada problema ambiental podía encontrarse su remedio tecnológico, pero que eso enmascaraba el problema general, que es el de la organización de la sociedad, del devenir industrial, de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Una relación que, nacida y criada en los países ricos, presupone que el progreso lleva implícito un inexorable deterioro ecológico y que el crecimiento económico se obtiene sojuzgando, poniendo de rodillas a la naturaleza. Alguien dijo que hacer política es buscar buenas excusas. La peor sequía de los últimos años, o la peor inundación o calamidad que nos manda la naturaleza, frente a la que parece que solo podemos implorar para que la próxima no sea tan grave. Pero, ¿y si eso es verdad y nos enfrentamos a una preocupante tendencia? Porque si la próxima sequía es peor que la anterior, solo una nueva predisposición del modelo agroproductivo, es decir, con adaptabilidad, a pensar el territorio en clave de cambio climático, podrá evitar que el desastre actual sea apenas el anuncio del drama que significará el desastre por venir. La sequía es un desastre con características muy interesantes. Es un fenómeno silencioso que opera de manera muy potente sobre una realidad económica social de un país que básicamente está atado a la tierra. Para defenderse de una inundación se puede interponer un dique o una barrera para que no pase el agua. Con la sequía, ¿cómo se hace? ¿Cómo se enfrenta un problema que además es cada vez más creciente? Existen varias opciones. Una puede ser cambiar el perfil de producción agrícola de la Argentina, empezar a pensar políticas de riego innovadoras, hasta sistemas de adaptación social y productiva a una realidad de un país donde antes llovía una cierta cantidad y ahora, seguramente, va a llover menos. Y de pronto aparece el fuego.
I think, like if we think about fire globally, fires have been around always. So those things really become an issue usually when they tend to happen or interfere with our plans. So, for example, fires become a big issue if they occur close to big cities, or if the smoke is transported into urban areas, or they become an issue if they threat infrastructure, or maybe if they imply an important carbon cycle feedback. So fires may cause climate change to accelerate, for example. So it's really tied to society, I would think. And probably, the perception of fire is also really changing over time and varies from society to society. So if you would have asked people 100 years ago and their perception about fire, particularly in the tropics, for example, probably the ideas people had about it would be very different from nowadays. And similar, if you would ask somebody in Africa or in Australia or in South America, you will probably get very different answers. For some people, even today, it can be a tool or it can be a risk. That's very right. Yeah. And you shouldn't forget that the majority of fires worldwide, except for boreal regions, for example, are all caused by humans, and the vast majority on purpose. So it's still very, very widely used as a landscape management tool. So even then, for some it can be beneficial, and for others it can be a problem. La Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas promovió la lucha contra la desertificación y la sequía en varias oportunidades. En el marco de la planificación y gestión integradas de los recursos de la tierra, señaló la importancia de abordar el desarrollo sostenible a través de un enfoque holístico, como la gestión de los ecosistemas, para enfrentar los desafíos prioritarios de la desertificación y la sequía, desarrollo de montañas, prevención y mitigación de la degradación de la tierra, zonas costeras, deforestación, cambio climático, uso de la tierra rural y urbana, crecimiento urbano y conservación de la diversidad biológica. Muchas palabras, muchas invocaciones al compromiso de los estados, pocos resultados. El cambio climático tiene causas netamente asociadas a las acciones humanas. Quema de combustibles fósiles, cambio en el uso del suelo a través de procesos como deforestación y urbanización, principalmente esas dos fuentes que modifican la superficie de la Tierra. Y la ciencia demostró, y hace ya, diría que del orden de décadas, que es precisamente la mano del hombre, las causas humanas, las responsables de los cambios climáticos observados en los últimos 100 o 150 años. El efecto del hombre tiene que ver con intensificar o potenciar un fenómeno natural, que es el efecto invernadero, y a través de esa intensificación es que se produce el calentamiento de la Tierra, y ese sobrecalentamiento de la Tierra asociado a estas acciones humanas son las que terminan produciendo un conjunto de cambios en el clima, donde la modificación de la temperatura es solo una de ellas. La agudización de los extremos que deviene del calentamiento global determina que la temporada seca en el centro y centro-norte de la Argentina, el invierno, tienda a prolongarse, siendo cada vez más la cantidad de meses sin lluvias. Asimismo, la tendencia a temperaturas medias cada año más altas somete a la vegetación a un estrés hídrico creciente que la hace cada vez más vulnerable al fuego. Y más, si es, como en muchas áreas forestadas desde hace ya 50 años, vegetación exótica. So what's going on in Amazonia is not something that comes from nature, but something that comes from men. So 100% of the fires that we detect from NASA satellites over the Amazon region are started by people. They're started intentionally to clear areas. They're started accidentally, because when you have a landscape that has fuel in pasture grasses, fuel in shrublands, cerrado, Amazon forests, and conditions where there may not be rainfall for 3 or 4 months straight, those landscapes are very prone to just about any ignition turning into a fire. So it's not a natural disaster, but an economic disaster. So, I mean, humans are the source of these fires, and in my opinion, humans are the potential source of the solution.
So I think there's an opportunity to look at this as a way to better manage landscapes that are becoming more fire prone. And this kind of fires that are started by people always started fires, but what's happening now that these fires spread as they were torches or something like that? What's going on there and in the whole world? So there are a couple of ways in which climate change makes fires have a different type of behavior. One of the things we look to is the temperature, of course, also to humidity. And in a region like the Amazon, which is normally so moist, when you have conditions of very dry air that could last for a week or a month, it allows a fire that starts one day when it's hot and dry on an agricultural area or a pasture to burn through the night, to start up again the next day, and to continue burning for days until it's either put out by firefighters or you get rainfall that extinguishes the fire in that forested area as well as across the rest of the landscape. And so what's changing now is the potential for fires, once they're started, to burn longer before they're either put out by nature or by humans. El delta del Paraná, la provincia de Córdoba, fueron en 2020 los dos epicentros de un fuego intencional sobre el telón de fondo del calentamiento global y las sequías intensas. El fuego usado en reemplazo de la topadora como herramienta de avance de la frontera agropecuaria o como promotor de la especulación inmobiliaria. Un desafío para definir una política pública que, por caso, prohíba el uso lucrativo de las parcelas quemadas mientras dure la restauración del ecosistema original. La mano del hombre no es en sí misma el problema. El problema es quién moldea y con qué intereses lo que ejecuta la mano del hombre. El escenario que plantea el cambio climático exige políticas de adaptabilidad. Ante determinado escenario que puede volverse adverso, ¿qué hace el Estado para preparar a la sociedad? ¿Quién diseña las ciudades en zonas inundables? Cuando se observa quiénes son los afectados en una inundación, se comprueba que ese diseño lo ejecuta el interés inmobiliario, generalmente a través de un Estado cómplice. Cada decisión de mercado determina un escenario ambiental futuro, ahora cruzado por los efectos del cambio climático. La ciencia nos advierte acerca de inundaciones cada vez más extremas. La mano del hombre puede enfrentarlas mediante la adaptabilidad o agudizarlas. Ese es el dilema. El impacto de las inundaciones se vincula directamente con un descenso en la calidad urbana a partir de los años 70, con un aumento de la vulnerabilidad social, aumento de la pobreza y la desaparición del concepto de adaptación. Es decir, la gente se ubica donde puede, no donde debe. Familias por debajo de la línea de la pobreza y por debajo de la línea del agua. Crece el río Paraná y es una tragedia. Mezcla la vulnerabilidad creciente con la pérdida de adaptación y el no reconocimiento de la realidad que eso expresa. Some people rely in science and technology, such as God, and they think that, well, in some time, science and technology will save ourselves from this that we are living now. Do you think that is possible? We hear a lot, some people sometimes think that geoengineering, seeding the atmosphere with aerosols could be or grabbing CO2 from the atmosphere. Yeah. I think we need investment in those kinds of research areas so we have options, but there's nothing that can take away the need for us working now to really ensure that we have
energy sources that aren't creating so much pollution that we... So you don't think that science would bring the solution, the magic solution for us? Now we don't have something like that that could just take all of the carbon dioxide from the atmosphere and we'd be done with, you know, we also don't know the risks yet. We don't know if we, you know, put all of a sudden aerosols into the atmosphere and the ocean and change the world in these ways, what are the risks? We don't know yet. So we need more research before we can really understand that. But again, there's so many benefits to taking climate action. So it doesn't need to be that we're always compromising something by investing in clean energy. For example, in the US, when we have big heat waves come through, we bring these dirty power plants online that create a lot of air pollution, and that creates, exacerbates asthma or human health. So actually, if we invest more in clean energy, that improves air pollution and human health. So it's a win-win-win situation. I ask that because we hear a lot about reducing carbon dioxide emissions and so on, but we don't listen as much about reducing vulnerability, right, or the concern about how people can address these new challenges, or we don't hear about that. No, and actually something and you know that natural disaster is not natural, right, it's social. Right, exactly. And something that strikes me actually, I always see in this conversations with climate change and migration, for example, there's a lot of discussion of climate change will lead to people having to move away from sea level rise, for example. Yeah. And that's absolutely a huge area of concern. But when you talk about vulnerability, migration in some instances really does require resources. So you could actually have instances of people who are incredibly vulnerable, the most vulnerable, who don't have money to move anywhere. Yes. And they end up living in extremely unsafe places. So it's almost negative migration. Yeah, you they talk get about stuck. floods here in Argentina, here in Santa Fe, where we are now. And obviously, people live, they live in the place that belongs to the river. Right, exactly. And those might be places that are maybe not worth as much in terms of the land price as others. At the cheapest places. Right, exactly, and the most dangerous. Yes, right. And that is vulnerability. Exactly. Desde el mismo lenguaje simbólico, el calor está asociado al cambio climático cuando se lo define como calentamiento global. Hay aumento de temperaturas y sabemos intuitivamente que hay determinadas temperaturas en las que la vida no es factible. Empieza como una incomodidad hasta finalmente amenazar la supervivencia pura y dura. Argentina era, en su eslogan inmigratorio o turístico, un país de los 4 climas y está dejando de tenerlos. Aquello que el calentamiento global impone a escala global tiene una representación local en el hecho de que más de la mitad del territorio argentino modificó su clima. No, también todo han cambiado, hasta las ovejas han cambiado ahora de moda, porque las ovejas antes nos daban la lana para hacer frazadas, para hacer todo, ahora no, ahora se esquilan solas en el tiempo, solas solo se esquilan. Se comen la lana, no sé qué hacen, pero se aparece toda la lana y quedan peladitas y ya se han mudado y ya están levantando la lana de nuevo. Así que todo, hasta los animales han cambiado de moda. Y aquí el tiempo es imparable, no es todos los días lo mismo, siempre cambia el tiempo, a veces quiere llover, a veces no, a veces corre viento. Y siempre así es todo variable. Sí, ahora estos años ha cambiado mucho el tiempo porque se ha mermado especialmente el agua, que sabía haber bastante agua por los filtros, por las montañas, ahora no hay nada, se ha secado los ojitos, todo, no hay nada de agua.
Bueno, cuando está lindo, fresco, es lindo, ¿no? Porque usted está fresco, muy calor, porque este es calor seca, en cambio de la ciudad es calor húmeda. Y aquí no, aquí es calor seca, y cuando llega a sentar esas calores es como para disparar. Así que yo agarro, pongo así un trapo blanco puesto a la cabeza, porque no hay cómo soportar el calor. Pero antes sí, sabía soportarse el calor. Igual los vientos también son muy fuertes, antes no eran tanto, ahora ya. Y bueno, lo que sabe Diosito y la Virgen, el Señor al cielo. Él sabe todo de cómo va a ser y de nuestra vida también, porque nosotros no sabemos nada. Nosotros podemos decir que, bueno, conforme los años se va a componer o conforme los años se va a terminar de echar a perder, pero no es así. Lo que sabe Dios, nuestro Señor justo juez del alto cielo y la Virgencita, ellos saben todo. Así es. Si las emisiones de efecto invernadero continúan aumentando, para mediados de siglo las temperaturas promedio de verano podrían ser hasta 4,5 grados más altas que ahora. Las intensas y extensas olas de calor llevan la firma del cambio climático. Las olas de calor fueron más frecuentes y más intensas. El mundo lo está sintiendo. Olas de calor generalizadas que afectan a Europa, dejando innumerables récords de temperaturas máximas y mínimas, interrupciones del transporte e infraestructura y estrés en la salud de las personas y el medio ambiente. O la Argentina de los dos climas, calor y frío extremos. Lo que esta zona del mundo está atravesando es un proceso llamado tropicalización. Tiene varias aristas y varios efectos. Una es la tendencia agudizada por las islas de calor en que se convierten las grandes ciudades que ya dejaron de tener inviernos. ¿Es posible una adaptación a estos efectos? ¿Qué medidas son necesarias para evitar daños grandes y pérdidas humanas? Los pronósticos ubican en el norte de la Argentina aumentos de las temperaturas máximas por encima de los 40 grados y regiones sometidas a 200 días al año con olas de calor. Hay lugares en los que simplemente vivir será una quimera. Una ola de calor es una sucesión de días con temperaturas muy altas. Eso se define generalmente, depende del lugar, porque depende de temperatura alta para cada lugar, para cada localidad de nuestro país. Entonces, una sucesión de días con temperaturas muy altas es lo que nosotros denominamos ola de calor. La ola de calor puede durar varios días, pocos días, ser muy intensa o poco intensa y tener distintas características, pero básicamente eso es lo que se define como ola de calor. El cambio climático tiende a que tengamos más olas de calor, pero eso no quiere decir que en localidades como las nuestras o en el centro de nuestro país o en la mayoría de nuestro país no sigamos teniendo olas de frío, extremos fríos muy intensos, porque lo que el cambio climático, el principal impacto que se ve, el principal registro del cambio climático es la mayor ocurrencia de eventos extremos, ambos extremos. Más frecuentes olas de calor, más intensas. En Europa están sufriendo una segunda ola de calor muy intensa este mismo año. En nuestro país hemos sufrido olas de calor, pero también sufrimos olas de frío. ¿Esto en qué resulta? Resulta que el invierno va a seguir estando quizás más reducido en tiempo y muchas veces más intenso, con picos fríos muy intensos. Una ola de frío es una sucesión de días muy fríos, ¿no? Claramente. Bueno, los mayores aumentos de temperatura que los modelos prevén se darían precisamente en la zona cordillerana. Es decir, en Catamarca, La Rioja, esas provincias. No tanto en el este. Ahora, obviamente que las mayores temperaturas en zonas muy cálidas van a causar mucho más problemas que en las zonas frías, ¿no? Es difícil decir que hay lugares donde el hombre no va a poder vivir porque se adapta, como decía antes, a cualquier clima y además con la tecnología actual, con aire acondicionado, etcétera, etcétera, la vida se hace más fácil. Pero lo que sí es probable que hacia la segunda mitad de este siglo, si no se toman medidas
para mitigar el cambio climático, en las provincias que le mencionaba, de La Rioja y Catamarca, las actividades al aire libre en algunos días de verano se van a hacer muy difíciles. Temperaturas orillando los 48, 47 grados. Enfrentar las consecuencias no solo ambientales, sino también sociales y económicas del calentamiento global exige cambiar paradigmas. Las recetas utilizadas para promover la explotación de los recursos y motivar el consumo resultaron devastadoras. Podemos intuirlo, pero ¿lo sabemos? ¿Tenemos toda la información? ¿Tienen los estados que deben adoptar decisiones para enfrentar el cambio climático las herramientas adecuadas? ¿O están usando un instrumental antiguo y aplicando, por ende, recetas perimidas? Nuestro continente no presenta solamente la problemática de la temperatura, sino también la de la falta de infraestructura. Y es necesario conocer qué futuro se impone para poder planificar cómo mitigar las consecuencias del cambio climático. La mirada sobre los desastres desde nuestra perspectiva del programa de desastres de NASA es una mirada multidimensional. Si bien el cambio climático está generando las condiciones para que haya exposición al peligro, también existen los factores socioeconómicos que hacen que las poblaciones y las comunidades estén expuestas. Y si una comunidad está expuesta y además es vulnerable socioeconómicamente, pues el riesgo es mayor. Y esa mirada multidimensional entonces tiene diferentes enfoques. La experticia de NASA tiene que ver con las observaciones de la Tierra. ¿Cómo usamos la observación satelital? Todas las variables del planeta. ¿Cómo miramos la variable lluvia, la mirada de la humedad? ¿Cómo evaluamos la susceptibilidad de deslizamientos del suelo? ¿O cómo evaluamos la carga de combustible en una zona de bosque? ¿O cómo miramos la susceptibilidad de inundaciones de una costa? Todas estas observaciones nos tienen que llevar a decir si en el patio de su casa va a haber una inundación, un incendio. El enfoque tiene que ser multidimensional y empleando todas las herramientas de tecnología, las nuevas modelaciones, para una sola cosa y para que los tomadores de decisiones tomen mejores decisiones, más informadas, más oportunas y puedan salvar vidas y bienes. Es un enfoque multidimensional. En América Latina es necesario y en todo el mundo es necesario desarrollar sistemas de alerta temprana para todos los riesgos. Y contamos con las observaciones de la Tierra. Nunca como antes la humanidad ha contado con tantas agencias espaciales haciendo observaciones de las diferentes variables del planeta. También podemos predecir el nivel de intensidad de lluvias que va a haber en 2 semanas. Y esto nos permitiría, cruzando estas dos variables, tener una idea de que esos terrenos van a sufrir grandes deslizamientos y emitir una alerta para que la población Y 2 tome semanas podría medidas. salvar muchísimas vidas. Se pueden salvar vidas en minutos. Las observaciones muestran un aumento muy grande en la temperatura de estas olas de calor. Las actuales olas de calor superan en 4 grados las registradas hace un siglo. Una ola de calor tan intensa se está produciendo al menos con 10 veces más frecuencia que hace 100 años. En su 5º informe de evaluación del año 2014, el panel intergubernamental sobre el cambio climático aseguró que la influencia de la actividad humana ha contribuido a los cambios observados a escala global en la frecuencia e intensidad de las temperaturas diarias extremas desde mediados del siglo XX. Incluso que haya más que duplicado la probabilidad de ocurrencia de olas de calor. Ya se sabe que habrá un aumento general de la temperatura. Ya se padecen repetidamente episodios de calor que matan gente y dejan lugares inhabitables.
¿Existe algún tipo de adaptabilidad para eso? And what are you observing throughout the years with these natural disasters? Are droughts getting worse? Are floods getting worse? Well, I think that to look at this over long term, you need a long, multiple decades of data, right? To look at a trend on the climate scales. And so while we can't do that with many of our current satellites, they've been launched in the last several decades, we don't have long-term trends, but what we do have is models. And so what we can see is we can input information into these global models and understand what's happening if you go back in the past, and then you can use that to understand how things might change in the future. So in some areas, we do already see more extreme droughts than in the past, more extreme floods. But in order to really diagnose the climate, we need to understand anomalies or changes to normal going all the way back. So this is an example of a model that was run from the Goddard Institute for Space Studies, GISS, and it highlights different changes of temperature in the atmosphere over time. And so down here we can see in the 60s and 70s, we can see how temperatures have changed. So it does not, red is hotter, blue is colder. Yeah. But as you start to get into the 2000s and even then, you see that not only is the climate changing, but it's not even, right? It's not changing the same everywhere. And so this is how we start to understand the impacts, is what does the temperature look like and what is the precipitation, how so you have a big picture. That's and you have to look in some places where the impact is different from the other. Absolutely, exactly. And I think that working with our international partners, which is key, to be able to look at this, look with other U.S. organizations like NOAA that provides these global forecasts as well, and work with the international community of space scientists and atmospheric and earth scientists. We need to understand these patterns and link them to how these changes are impacting people at the local level. And so that requires our understanding of kind of the very big picture all the way down to this little town in northern Argentina and how they might be affected by this global pattern. La temperatura global promedio para 2015-2019 está en camino de ser la más cálida que cualquier otro período equivalente registrado. Actualmente se estima en 1,1 grados centígrados, un grado más por encima de los tiempos preindustriales. Las olas de calor en los últimos años han sido las más letales, afectaron a todos los continentes y establecieron registros récord de temperatura a nivel nacional. Fueron, además, generalizadas y duraderas. Los incendios récord y otros eventos devastadores como los ciclones tropicales, las inundaciones y las sequías han tenido un gran impacto en el desarrollo socioeconómico y el medio ambiente. Para 2060, los días más calurosos en un verano promedio podrían ser hasta 5,5 grados más elevados que en la actualidad. Esto se explica en parte por el hecho de que se evaporará más agua y se enfriará el suelo porque habrá menos humedad. 1,5 grados de aumento global de la temperatura es lo que la ciencia estima como punto de no retorno. No estamos lejos. And because extraction, whether it's cattle ranchers burning the forest to the ground, or whether it's fossil fuel corporations sucking oil out of the land, all of this extraction is done because it is more profitable than oxygen. And that does not mean that just because it is more profitable, just because desecration of the earth is more profitable than the air that we breathe, it doesn't mean that it's more valuable than the air that we breathe. At the core, that's also why we've designed the Green New Deal the way that it is. It centers frontline communities, it centers indigenous wisdom, and it ensures that that we honor the value of our environment
just as much, if not more, than the profit of extraction, of its destruction. Thank you, everyone. We're going to go back so much. Thank you so much. Alex? Yes. Hey. Nosotros actuamos como la rana, pero no somos una rana, somos una sociedad. Tenemos la capacidad de mirarnos y descubrir en qué situación estamos. Si se logra tomar conciencia colectiva y transformarla en acciones concretas a través de los mecanismos sociales, no solo de los individuales, sino institucionales, quizás haya una chance. Estamos cerca del punto de no retorno, tras el cual volver a la situación anterior es imposible. Vamos en dirección a ese punto de no retorno. ¿Sabremos cuando llegue ese punto de no retorno? ¿O solo lo sabremos cuando lo hayamos atravesado y ya no se pueda volver atrás? La naturaleza ha seguido revelándose, como lo dice Francisco, el Papa Francisco. Debemos escuchar, dice Francisco, la voz silenciosa de los pobres y el gemido de la tierra. Las dos cosas están profundamente ligadas hoy. Sí, de hecho el Papa dice que no se trata de una crisis ambiental y de una crisis social, sino de una crisis socioambiental. Claro. La gran encíclica del Papa es un muy articulado y muy profundo trabajo que, además de su valor espiritual y filosófico y ético, que demuestra esa interrelación entre las dos cosas. Si uno fuera un poco insidioso, diría que el Papa escribe semejante documento de ecología política, que es quizás uno de los mejores de los últimos 50 años claramente, porque no tiene intereses en su Estado. ¿Cómo lidia un dirigente hoy, aquel que tiene deseos de comprometerse con el tiempo que viene, con los intereses que le presionan internamente en los países en los cuales tienen que afrontar este tipo de exigencias? Claro, yo creo que el Papa hay más que no tiene intereses en su Estado. Pero además su praxis está totalmente ligada a la ética en todos los campos. Entonces, cuando está claro que la ética es lo más importante, se puede producir esta línea consistente. La nueva primer ministro de Nueva Zelanda tiene intereses en su Estado, pero su compromiso con la ética, que ha demostrado en muchas formas, es muy superior. Bueno, Lacan decía que renuncia a aquel que no entienda cuál es el horizonte de su época. De alguna manera el Papa está reflejando eso, ¿no? Claro. Y las luchas por el poder tienen ciertos límites, ¿no? Que es la viabilidad, diría yo. Entonces, en materia de cambio climático, estamos muy cerca de situaciones de no viabilidad, donde todos pierden. La protesta de la sociedad civil es la que ha despertado la alarma sobre el tema, y las cosas más importantes que están sucediendo son gracias a Greta. Claro, a Greta y su 1.400.000 estudiantes de colegio secundario, ¿no? Los Greta, cuando tengan dentro de 15, 20, 25 años y sean ellos quienes tomen decisiones, ¿usted cree que van a tomar decisiones en función de ese ADN con el cual ya nacieron, que implica un compromiso ético diferente en el vínculo con la naturaleza? Yo estoy totalmente lleno de esperanza al respecto. Y cito a Greta, lo que Greta contesta cuando le hacen preguntas semejantes. ¿Por qué no espera?, le dicen.
algunos líderes políticos. En lugar de venir a atormentarnos al Parlamento Europeo, a los foros más relevantes del mundo actualmente, ¿por qué no espera 15 años que ustedes tengan la rienda del poder y entonces hace lo que le parece? Yo estoy llena de pánico, dice Greta, y quiero transmitírselos a ustedes. No quiero calmarlos, quiero transmitírselos a ustedes, porque a nosotros, yo estoy llena de pánico porque no nos va a quedar nada sobre lo que decidir. El pasado reciente, 30 años de compromisos incumplidos, no conduce sino a un futuro tétrico, tapizado de desastres. Y pareciera que lo peor está aún por venir. Yo fui testigo de la expectativa, del entusiasmo, del florecer y del declive, hasta llegar, minutos antes de la pandemia, a la sensación inequívoca de que solo el abismo se abría ante nosotros. Dice Naciones Unidas que en 15 años, solo la mitad de lo que llevamos batallando, si la temperatura global del planeta supera 1,5 grados centígrados, no se podrá presagiar la magnitud del precipicio. Soy de una generación que, hay que admitirlo, fracasó. Un politólogo estadounidense decía que el cambio climático ofrece una paradoja. Todos saben lo que hay que hacer para arreglarlo y solo falta el sujeto político, agregaría yo, que lo ejecute. Pero una generación distinta asoma. Una generación que ya da por aprendido el recetario individual del compromiso del hombre verde. Una generación que apunta a los estados, señala con el dedo a los dirigentes, exige y reclama políticas públicas. Una generación que blande valores que hacen a un piso ético incuestionable de la época. Una generación que, en el momento en el que esté en condiciones de adoptar decisiones de Estado, aspira a hacerlo sin quebrantar esos postulados y portando una definición menos grotesca y dañina de progreso. Una generación que postula no una sociedad que se sirva, sino que coexista con la naturaleza. Una generación que hace verosímil aquello de ser mejores por haber aprendido tras la pandemia y que no da por perdida la batalla. Why are the people in power still pretending that everything is fine and as if we could just continue to live like now as if there was no tomorrow? Well, there is a tomorrow. It is the tomorrow when we, young people, will live. El punto de no retorno no es el fin del mundo, es el fin del mundo tal como lo conocemos.